Buenas tardes, queridos amigos y amigas, hermanos en Cristo, bienvenidos una semana más a Palabras que Traen Vida. Como ya sabéis, mi nombre es Dorcas Recio y estoy feliz de poder estar una semana más con todos vosotros compartiendo una porción de la palabra de Dios, algo fresco, algo bueno que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta tarde. Ya me conocéis, sabéis que todas las semanas repito lo mismo. Podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web iceatortosa.com. Allí podéis encontrar no solamente estos estudios que grabamos semanalmente, sino que también nuestra dirección de la Iglesia de Tortosa, que estamos en la calle Barcelona, número 40, y nuestro correo electrónico, nuestros teléfonos de contacto. Además podéis ver cualquier tipo de actividad que hacemos, nuestros horarios de iglesia, de reuniones. Y con libertad, ponte en contacto con nosotros, mándanos tu correo, mándanos tus inquietudes. Queremos ser parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Estamos felices de verdad de cómo vemos que el Señor cada semana trae esa pequeña porción de su palabra y va poniendo en nuestros corazones esa fe genuina, creyendo firmemente en lo que Dios piensa de nosotros y lo que Él va a hacer. Os animo también a que podáis entrar en nuestro canal de YouTube ICEA Tortosa. Allí podrás escuchar estos estudios. Compártelos en las redes sociales, compártelos con tu familia, con tus amigos, con tus hermanos y con las iglesias. Ese es el plan. El plan es que todos podamos recibir la porción que viene de parte de Dios. Felices una semana más. Como ya sabéis, todas las semanas hemos estado hablando últimamente sobre el edificio espiritual que Dios está creando o fabricando o reconstruyendo en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos casa del Espíritu Santo, casa de la presencia de Dios, y es necesario que vayamos creciendo y madurando en el Espíritu. Amén. Y hemos estado hablando sobre esas llaves poderosas que Dios nos ha dado para ir tomando control y autoridad de nuestras vidas y ir creciendo paso a paso en nuestra vida espiritual. La semana pasada estuvimos hablando de la llave poderosa que era la confesión. Aleluya. Confesar nuestros pecados, acercarnos a Dios de una manera confiada, sabiendo que Dios, aleluya, no rechaza el corazón contrito y humillado. Es poderoso, es una llave poderosa. Puede reflejar en nosotros esa madurez de parte de Dios. El Espíritu Santo está hablándonos todas y cada una de esas semanas a través de su palabra. Qué bueno es el Señor. Estoy feliz porque también está edificándose mi vida. Estoy notando ese cambio fresco en mí y espero que pueda transmitirte, querido amigo y amiga, hermanos en Cristo, que me estáis escuchando, transmitiros lo que verdaderamente Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Esta semana vamos a hablar de una llave poderosa que es el amor. Amén. El amor de Dios depositado en cada uno de nosotros. Y he titulado este estudio bíblico Abriendo la cámara nupcial. Esa es la llave que abriremos en esta tarde. Y yo quiero ponerte un poco en situación. En el tiempo de Moisés, Dios dio los 10 mandamientos a su pueblo. Todos conocemos la historia de los 10 mandamientos. Pero en el tiempo de Jesús, en el Nuevo Testamento, las tradiciones legales de esos mismos rabinos del pueblo de Israel crearon 600 mandamientos. Imagínate, de 10 a 600 mandamientos. No hay ninguna forma de guardar esas 600 leyes perfectamente. Era imposible. Así que los líderes judaicos, el mismo pueblo de Israel, hicieron una adaptación. Dividieron todas sus normas, aleluya, en dos partes: las leyes pesadas y las leyes leves. En las leyes pesadas eran exactamente eso, pesadas, pero era importantísimo que esas leyes se cumplieran porque eran fundamentales. Y las leyes leves, pues sí, esas leyes leves se podía ceder un poco en esas, no eran totalmente rígidas y
importantes. Algunos rabinos iban además y enseñaban que si un hombre seleccionaba una ley severa, podía dejar alguna ley leve al lado. Y contra ese cuadro de fondo, en Mateo 22:36, mira lo que le dice un hombre a Jesús, con una pregunta. Dice: Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento en la ley? Y mira que le contesta en el 37 al 40, el Señor Jesucristo le dice: le respondió Jesús: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu comprensión. Esto es el gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este: es amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así les dijo Jesús, para que entendieran que mayor que estos dos mandamientos no había otro. ¿Qué significa guardar este primer mandamiento que nuestro Señor denominó el mayor? Pues yo no conozco otra historia mejor que la de uno de los 12 discípulos, y eso lo vamos a encontrar y nos vamos a basar en Juan 21. Voy a pescar, declaró Pedro un día, después de que había muerto Jesucristo, después de su resurrección. Él estaba queriendo decir a los otros discípulos que iba a volver a su antiguo negocio, a sus antiguas costumbres, a lo que él hacía antes, porque se encontraba perdido. Como Pedro era un líder nato, el resto de los discípulos dijeron: nosotros también vamos. Y le siguieron los otros 6 discípulos. Fueron hacia su barco sin mayor pensamiento, y el Señor alejó todos los peces del mar de Galilea. No había ningún pez cerca del barco. Pedro y los otros trabajaron toda la noche, así lo dice en el versículo 2 y 3 del capítulo de Juan 21. Toda la noche sin ningún resultado. ¿Pescaron alguna cosa?, preguntó el extraño. Aleluya, pregunto yo, extrañada de verdad. Nada pescaron, nada pescaron. Y Jesús les dijo: si no habéis pescado nada, lancen la red del otro lado del barco. El Señor hizo algo sobrenatural. Cuando Jesús vino a ellos en medio de esta situación y se presentó a sus discípulos después de haber resucitado, hizo algo sobrenatural para recordarles quién les había mandado, con quién habían estado. Y los peces completaron el lado derecho. Aleluya. Empezaron a venir. Tan grande fue la pesca que los discípulos no consiguieron ni colocar los peces todos a bordo. Así lo dice en el versículo 6. Y dijeron todos: es el Señor, es Jesús. Así dijo Juan. Con eso Pedro se lanzó al agua y nadó hasta la playa. Así lo dice en el versículo 7. Jesús los invitó a desayunar, una comida preparada por él mismo, tal vez milagrosa también. Mientras Pedro y los otros estaban allí sentados comiendo con el Señor de la gloria, el Cristo resucitado, Pedro debía estar pensando: ¿cómo he sido tan desobediente e incapaz? He vuelto a fallar de nuevo. Eso es lo que yo me imagino que Pedro le estaría pensando, viendo a Jesús allí delante de ellos, comiendo con ellos, resucitado, porque él había visto cómo había muerto. Pedro había fallado en cada prueba que le había sido puesta. Pedro había fallado. No podía tener éxito. Era probable que hubiera lágrimas en sus ojos. Debía estar triste cuando estaba delante de Jesús, pensando con dolor en su corazón que había fallado nuevamente a Jesús. Pero mira lo que es el amor. Mira qué amor tenía Jesucristo por sus discípulos, que finalmente el Señor Jesús le dice: Simón, hijo de Juan, en el versículo 15, ¿me amas más que estos otros? Y yo te quiero hacer una pregunta, querido amigo y amiga, hermano en Cristo. ¿Esto qué significaba? Tal vez más que estas cosas, que quería hablar más que el barco, más que su trabajo, más que los peces, más que las redes, más que el mar, más que su negocio. Igual se refería a eso Jesús. Si amaba más a él, a Jesucristo, que todas esas cosas que venían del mundo.
O tal vez el Señor estuviera preguntándole a Pedro si él lo amaba más que los otros discípulos. Pero yo te quiero recordar que en cierta ocasión Pedro había declarado que era más fiel que ellos. Pedro, ¿realmente me amas? ¿De verdad me amas? El Señor usó la palabra ágape, que significa la especie más alta del amor, el amor supremo. ¿Cuánto tiempo Pedro tardó en responder a Jesús? Pero finalmente Pedro se dirige a Jesús y le dice: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Solo que Pedro usó otra palabra, no usó la palabra ágape, sino la palabra fileo, que significa te quiero mucho. Y yo, hermanos, amigos, que me estáis escuchando en esta tarde, creo que Pedro sentiría que su amor era grande, pero que él era incapaz de hablar de esa razón, de ese amor tan grande que sentía por su maestro, a causa de aquella desobediencia, a causa de que había vuelto a fallar. Para él era ridículo, se sentía ridículo decir: Señor, yo te amo de una manera suprema, de una manera ágape, pero no hago lo que tú me mandas. Eso es lo que él debía pensar. No puedo decir que te amo de una manera suprema si no te obedezco, si no hago lo que tú me mandas. Cierta vez, escucha ver, Jesús ya había puesto eso en el corazón de Pedro. Jesús le preguntó una segunda vez, y vamos a ir un poquito más adelante en el capítulo de Juan 21, versículo 17. Simón, hijo de Jonás, usó el nombre antiguo porque él estaba actuando como el antiguo Pedro. Aleluya. Volvió a recordarle de dónde lo había sacado. Y le dice: hijo de Jonás, ¿me amas mucho? Y Pedro le volvió a decir: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Por tercera vez Jesús le preguntó, solo que esta vez usó la palabra que Pedro había usado por amar. Simón, ¿realmente me amas a mí? Le dijo en el versículo 17, y la Biblia dice que Pedro se entristeció, porque Jesús había preguntado 3 veces que le amaba. Yo quiero que en esta tarde tú puedas recibir esta palabra rema para tu vida, porque Jesucristo, el Señor, el Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas. Jesús no se lo preguntó 3 veces, no, pero porque Jesús cuestionaba el testimonio de Pedro, porque el nivel del amor de Pedro no era el adecuado. No fue por esas cosas, porque el Señor sabía esas cosas, conocía a Pedro, conocía lo que había en su corazón. Y él le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas, sabes que te amo. Pedro estaba pensando: no escucha lo que yo digo, mira hacia mi corazón. Pedro sabía que Jesús estaba escudriñando dentro de él. Pedro lo sabía y por eso se entristeció. Aunque nosotros no sepamos, Dios sí lo sabe. Aunque tú tengas dudas, aunque tú dudes por un instante si el amor que Dios ha depositado en tu vida es real, cuando tú y yo nos sentimos frustrados, hemos fallado, hemos desfallecido o sentimos que no somos dignos, el Señor sí conoce tu interior. A Dios no lo podemos engañar. Él conoce tu corazón. Él lo ve todo. Aleluya. A la medida en que maduramos, escucha bien en esta tarde, querido amigo y hermano, a la medida que maduramos, aprendemos a crecer en el Espíritu. Y muchas veces yo he percibido que soy como Pedro en muchas maneras. Y hay días en que la única forma posible para Dios que sepa que yo le amo es por su omnisciencia, porque conoce mi corazón. Cómo es bueno saber que aún en días en que nuestras vidas no dan testimonio claro, podemos decir: Señor, siento mucho por mi manera de actuar. Señor, lee mi corazón. Sepas tú que yo te amo. Fue eso lo que Pedro hizo. Esa es la calidad del amor de Dios.
¿Cuál es la especie de amor de Jesús que buscó en Pedro y busca en nosotros? Esa es una pregunta que te lanzo en esta tarde. ¿Qué calidad de amor es la que busca el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Un amor emocional? ¿Una especie de fachada sentimental? ¿Un amor que debemos erizarnos espiritualmente para con el Señor porque sentimos? Yo te quiero decir en esta tarde que hay ocasiones en nuestras vidas en cuanto no sentimos ese calor. No se puede fabricar esa reacción, pero tampoco, escucha bien, no es eso lo que el Señor quiere de ti y de mí. Aprendamos lo que es el verdadero amor cuando examinamos más a fondo este incidente de Pedro con Jesús. En Juan 21, 18 y 19 había un real sacrificio. Dice, de cierto te digo, cuando era más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirás a otro. Aleluya, y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con que muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Le volvió a repetir a Pedro, sígueme. La frase extenderás tus manos, escucha bien, habla de esa crucifixión, de esa muerte a la carne. Y le estaba diciendo a Pedro, muere a ti mismo. Y le estaba diciendo, Pedro, tú serás crucificado también. Pedro, ¿realmente me amas? Entonces muere a ti mismo, muere por mí. Y eso es lo que verdaderamente Jesús le estaba diciendo, muere para que sea yo glorificado en tu vida. Y ese es el llamado de Dios a nuestras vidas en esta tarde. ¿Me amas? Hijo mío, ¿tú me amas? Muere a ti mismo, muere a lo que tú quieres, muere a tus deseos, muere a tus inseguridades, muere a todo aquello que te aleja de mí. Deja que el Espíritu Santo entre en tu vida y transforme de una manera poderosa y sobrenatural el llamado de Dios sobre tu vida. ¿Qué significa amar a Dios de todo el corazón y de toda tu alma y con toda tu mente y comprensión? Ese amor dispuesto es sacrificio. Sacrificio, queridos amigos y hermanos en Cristo. No es el tan hablado amor sentimental, no es lo que yo sienta. Aleluya. Pedro ya tenía esa especie de amor, pero no bastaba. Ahora Jesús ofrecía a Pedro una forma de demostrar ese amor en obediencia, en sacrificio. Y él no dijo, Pedro, si te sientes bien por dentro, ¿me amas? ¿O sientes ese calorcito? No, le pidió sacrificio. ¿Cómo sabes si tú amas al Señor Jesucristo? ¿Cuál es la chispa que hace que otros vean que tú amas a Jesucristo? Depende de lo que tú y yo estemos dispuestos a sacrificar por la voluntad de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, yo quiero volvértelo a repetir en esta tarde, querido amigo y hermana, depende de lo que tú y yo estemos dispuestos a sacrificar por Dios. Así mostramos el amor a nuestro Dios. Así mostramos que Jesucristo es nuestro Salvador. Así otros pueden ver, aleluya, a través de nuestras vidas, que amamos a Jesús. Aleluya. Alineémonos en esta tarde. Pedro ya había jurado aceptar ese sacrificio, pero recordó todos sus errores pasados. Y en esta tarde, si el Señor está trayendo convicción de pecado sobre tu vida y sobre mi vida, es bueno que nos acerquemos a Dios y le digamos, Señor, míranos, míranos. Te amamos. Nuestro deseo y nuestro deleite es hacer tu voluntad. Yo me imagino a Pedro cuando se dijo a sí mismo, maravilloso, maravilloso es el Señor. Yo quiero ser fiel, no quiero acabar, quiero seguir resistiendo hasta el final en obediencia. Y eso es lo que el Señor nos está llamando en este tiempo, a un sacrificio obediente. Así se demuestra el amor a nuestro Salvador.
Eso solo puede traer esa convicción el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu de Dios entre en tu corazón y traiga esa convicción en esta tarde. Porque en el versículo 20 y 22 le dijo, sígueme, sígueme. Sígueme por el resto de tu vida. Sígueme. Y Pedro le siguió, levantó otra vez su cabeza, levantó otra vez su vida y decidió definitivamente hacer la voluntad de Dios. Y yo te quiero lanzar una pregunta en este final de este estudio. ¿Qué incluye la obediencia? ¿Qué sacrificio incluye que le vas a dar al Señor por amor a Él? Podemos pensar en una única cosa, en nuestras propias vidas. Pasas de 5 a 6 horas cada día en la oficina, en el trabajo, limpiando. 7 horas, 8, trabajando. ¿Cuánto tiempo dedicas a estudiar la palabra de Dios y a pasar tiempo de calidad en su presencia? Hay días en que entramos en un bucle donde el trabajo y las cosas de este mundo nos absorben. Y llegamos cansados y no tenemos ganas de orar ni de hacer nada. Pero yo te animo a que entres en ese sacrificio de obediencia. El Señor está tocando a tu corazón. El Señor está tocando a tu vida. Entra en la obediencia por amor a tu Salvador, por amor a Dios. Mira que dice en 1 Juan 2:5, aquel, sin embargo, que guarda su palabra, en él verdaderamente ha sido perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en Él. Cuando tú desprendes la gloria de Dios, cuando tú desprendes el amor de Dios, muchos verán que eres un verdadero hijo de Dios. Porque pasas tiempo de calidad en intimidad en esa cámara nupcial, recibiendo el amor del Padre y tú dando ese amor incondicional. Aleluya. Qué bueno es amar a nuestro Dios. Así es el Señor, así es el Señor. Yo te animo en esta tarde, querido amigo, querida amiga, hermano en Cristo, a que tú te esfuerces, Consideremos esforzarnos para hacer de nuestras vidas más profundas en la presencia de Dios, para dejar que el Espíritu Santo traiga un empoderamiento en nuestras vidas sobrenatural. Esforcémonos. Aleluya, no solamente en amar a Dios, sino amar su obra y amar al prójimo, porque hay muchos que todavía no le conocen y se están perdiendo. Y tú y yo somos utensilios de Dios. Aleluya, un amor de servicio, de sacrificio. Así es como hacemos sacrificios en beneficio a Dios. Dios ama tu verdad en lo íntimo. Ama cuando tú pones todo lo que tienes, todo lo que Él te ha dado, todo lo que Él ha hecho en ti, por amor a Cristo. Y dice en Juan 13:3-5, y con eso quiero acabar. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Después de esto, escucha bien, mirad qué ejemplo de humildad. En el versículo 34 y 35 dice, nuevo mandamiento os doy. Quédate con esto en esta tarde. Vosotros que me estáis escuchando, nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os amé, que también améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor unos a los otros. Aleluya. Cómo Jesús demostró su amor, lavando los pies sucios de aquellos discípulos, tomando un papel de esclavo, humillándose, haciendo lo que era desagradable
Para otros, eso era un sacrificio de amor. Amar al prójimo no es sentir impulsos emocionales, no es que ahora te quiero y mañana no, es servir. Y Jesús fue un claro ejemplo de eso. Cuando sacrificamos voluntariamente lo que queremos y lo que deseamos por el bien de los demás, por amor a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, cuando escogemos suplir las necesidades de alguien en vez de satisfacer las nuestras propias, entonces realmente amamos. Entonces realmente estamos mostrando el amor de Dios. Es eso lo que Dios espera de ti y de mí. Es eso lo que Dios espera de nosotros. Y así lo resume el apóstol Juan. Así resume el amor como la llave para el crecimiento espiritual, con palabras simples y conocidas. En 1 de Juan 3:18, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y de verdad. Aleluya. Hasta aquí el estudio de hoy. La llave del amor. Entrando a esa cámara nupcial para tener esa intimidad profunda con Dios y con su obra y con nuestros hermanos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor se revele a tu vida, que el Espíritu Santo toque lo más profundo de tu corazón y transforme de dentro hacia afuera todo aquello que Dios ha depositado en ti y en ti que me estáis escuchando. Hasta la semana que viene. Hasta aquí palabras que traen vida.